Nipa gunle namdul shing yunden gunge genpa bo simchen gunge nyen chikpun tamche kenla gun chanze. Omen joge genpa danen dusum sangye gunge ngo ni rasam chugu ngusmaden zebe. Sawe lame shabla so wa tambiche nyamsulembi kulung sambu nge chung tang janchub ki simdan tembe koni tambiche tesam ki koni nyamsulembar shu La excelente motivación que necesitamos para practicar el sagrado Dharma tiene dos aspectos. Uno es la mente de renuncia y el otro es la mente del despertar o la bodhicitta. Con esta motivación, por favor, practica escuchando y reflexionando esta sesión. lamgi rimba ta duen namba nga yupe nani nga zu shiba tende ki nyamde nyamsu lensul di mandro matuwa kandachi kone nyamsu lenku kare esini de shibe kabre. De acuerdo con la estructura o digamos las etapas del sendero, tenemos 5 elementos o puntos claves que están implicados en esto. Hemos llegado al cuarto de estos puntos que necesitamos discutir, y esto es cómo practicamos el sendero. ¿Cuál es la manera inequívoca, libre de errores, para practicar el Dharma o de practicar el Dharma? Nandela kachang lam nyamsu lendang di rimba di tini pawa gomba chepa sumgi koni nyamsu lengu go yore deyang tini shila dodo chepa tela tawa segi yore ngeshe chigre dende ki ngeshe ki gyun kyongwa tela gomba segi yore de ani gomdi ki namba chenchire teni dende ki takum nika di masalwa di salwa tang mazokwa di yongsu zokwa la tsal chunggu go re tsal chungwe kin tablam de la chepa segi yore esini sumbare. La manera en la cual progresamos en el sendero, estas etapas del sendero se pueden explicar en términos de la perspectiva, la meditación y la conducta. Estas son 3 cosas que necesitamos tener para poder practicar. Necesitamos aplicar estas 3. Y como repaso, la perspectiva es el desarrollar la certeza. Sí, desarrollar la certeza en el fundamento, eliminar todos los malentendidos al respecto, eliminar todas las exageraciones, cualquier aspecto que sea menospreciado también. Y la meditación o la familiarización es el sostener este reconocimiento de esta certeza, digamos, es el sostener esta certeza. Y la conducta
se refiere a cómo aplicamos métodos para entrenarnos en la perspectiva y la meditación. Esto quiere decir que necesitamos que nuestra meditación y nuestra perspectiva sea clara y completa. Y esto se logra a través de justo de entrenarnos e involucrarnos con este entrenamiento de la conducta. Digamos, esto, ¿no? Mejoramos nuestro entendimiento de la perspectiva, ¿no? Y nuestra meditación. Y estos métodos que utilizamos para mejorarlas es a lo que llamamos conducta. Ta deyang tini rinpa di tawa di yakbo yodna gom di yakbo yung kore tini choba yakbo yung kore tawa yakbo menna ani gomba tang choba yakbo meba di ta nga ransu ngo she ni gyun kyong go ma to ngo ma she ni gyun kyong e kabora ba tin du tani le dang bo pa tin su ke tawa de la to zo chi zedun de che ni juku gore. Este proceso de progresar en el sendero requiere de la perspectiva genuina y auténtica. Si nuestra perspectiva es genuina, nuestra meditación va a poder ser genuina. Y si nuestra meditación es genuina, también nuestra conducta será genuina. Por otro lado, si no tenemos la perspectiva adecuada, si tenemos una perspectiva equivocada, esto va a causar una meditación equivocada y también, por ende, una conducta equivocada. Por eso, primero que nada, necesitamos certeza, confianza en el fundamento, ¿no? En la perspectiva. Si tenemos certeza en la perspectiva, esto es algo que podemos sostener, que podemos mantener. Pero si no tenemos certeza en esta perspectiva, no podemos sostenerla. Así que por eso, para nosotros los principiantes, se enfatiza mucho el determinar cuál es la perspectiva adecuada. Por eso es tan importante al inicio. Ta chidang nga zo tawa gyula ge se de rinpa mangpo ye chogo gore. Ina yang penanda nga zo nangpa sanje bache yinpe chane ani shiza ki tawa di da tenjung se di la yakbo jingi shi ge go gore. Nipa ni tozo da deki ya nangse sabzo samla tangpa ina ni ani tawa kada ki chagya shi isi gore namgyu. Duje tamche midakpa, saje tamche dungawa, che tamche tongshin dameba, nyangale deba shiba saya tenzo la. Ani nga nazo yang to samlo tangni rangyu larwa, roto choba tang nishi keba jen chea di, ta nga zo kasu babeke tawa gugre saya ke tawa tenzo nala, cha de gore. Ta thadu ke tawa ni tini nga zo ume tawa, tini da chachen tawa, zochen tawa la soba rinpa shindu sabro doki tawa, ake tawa mangbo yarwa. La manera en la cual generamos esta perspectiva correcta en nuestro ser, en nuestras mentes. Hay muchas maneras de conseguir esto. En particular en la tradición budista, cuando hablamos del fundamento, de la raíz de esta perspectiva, la perspectiva que es la raíz de toda filosofía y práctica budista, primero que nada, la más fundamental es la perspectiva del surgimiento dependiente.
podemos explicarla de manera más detallada, discutiendo cuáles son los 4 principios o los 4 sellos de la realidad o las 4 marcas de la realidad, ¿no? Y estas 4 marcas determinan el budismo mismo, qué es un pensamiento budista, qué corresponde a la filosofía budista y qué no. El primero es que todos los fenómenos compuestos son impermanentes. Después es que todas, todo lo impuro, digamos, todas las emociones impuras son sufrimiento. Todos los fenómenos carecen de existencia inherente y el nirvana es paz. Si reflexionamos en estas 4 marcas o sellos que determinan cuál es la perspectiva budista, reflexionamos en ellos una y otra vez, esto esclarece nuestras dudas. Esto elimina nuestros malentendidos, esto elimina nuestras expectativas erróneas, nuestras exageraciones y cualquier cosa que menospreciamos, ¿no? Y esto hace que tengamos una perspectiva correcta y que generemos certeza respecto a esta perspectiva. Cuando hablamos de lo último, de la perspectiva absoluta o última, esto es algo que encontramos, por ejemplo, en el contexto de la filosofía Madhyamaka, en el contexto del Mahamudra, en el contexto de la gran perfección o el Dzogchen. Y este es un proceso, toma tiempo, necesitamos pasar determinados pasos para llegar a esta perspectiva última. Cada uno de los pasos es cada vez es más sutil, más profundo, hasta que llegamos la perspectiva más profunda que encontramos en el budismo tántrico. 라서 다디 가장기 찌제디 람기 림바든 dorten barwa 다드니 림바 신도 양결 tawa gomba chopati wanata kandis tawadi ta chukugore gombe nyamsul lembe lendang de kareresne yangger ani re reshido malatini gebar shepikoni tawe tenla babsul dang gombe nyamsul langzu ge rimbatunzu yangger tsikje jema jema denzo ge teni ma se sheje yungor. En nuestra sesión anterior terminamos de revisar el verso que resume estos 3 puntos, la perspectiva, la meditación y la conducta. Después, en esta plegaria del Mahamudra se detalla en en versos siguientes cómo es que uno llega a definir o a esclarecer, a establecer la perspectiva adecuada, cómo practica uno esto, etc. Así que cuando uno avanza en esta plegaria, encuentra explicaciones cada vez más detalladas de qué significan estos 3 puntos. Tadi nangni tangbodi tawe kin rodo chedang chorwa rimpati tinyungore. Primero hablamos de la perspectiva. ¿Y qué significa esto? Justo que eliminamos todas nuestras exageraciones para establecerla. Tadela yang tangbo dorten ani yangger tsikje chima chima ke seshi che yungore. De la misma manera, primero hay una introducción acerca de qué significa esto y después una elaboración, una explicación más elaborada. Ta tangbo di
dortenbati chunam tamje semge namrulde semge ngobe tongshin maga jiryang nangwate lekbar tanni shiza chobar sho songedre. Respecto a la perspectiva, como dice el verso 9, todos los fenómenos no son sino manifestaciones ilusorias de la mente. La mente misma carece de mente. Está vacua de esencia mental. Vacua y sin embargo incesante, toma cualquier apariencia, que habiéndole investigado bien o examinado bien, pueda yo esclarecer el fundamento. Ta tsikche digi karitten baresana nganzu tawa tenla pab yungurwa, gom yungurwa. Tini gomdangde ta rimba sumgi kone tini dogugo re sene sungbare. ¿Y qué explica este verso? Es justo cómo establecemos la perspectiva, cómo nos familiarizamos con esta perspectiva. La manera en la que lo hacemos nos da 3 pasos. Tini ta dangbo tsigang dangbo chidwa chunam tamje semge namchul te se degi ta nga zo tawa dangbo di gyu kari gyule ki kugo resana nawa tamje di semge namchul yinba tang semle losu gyuba ma yinba chik lakpa do ane ngaran soge chik namgyu dewa dang, dungay dang, yakbo dang, dugbo dang sene mangbo chik ta ngaran soge semle tatebe yul rangwene dhubege bacha shukchenpo chirwa. Ta di norba resha kanda tuksa tam chedi semle tukudu sini ta cheba di tawege rinpa tangpo silab kredera. El primer punto que tenemos que esclarecer respecto a la perspectiva, el primer punto respecto al cual tenemos que desarrollar certeza, se explica en la primera línea, que dice que todos los fenómenos no son sino manifestaciones ilusorias de la mente. Eso quiere decir que no hay nada que experimentemos que esté fuera de la mente, separado de la mente. Esto incluye todo lo que percibimos como bueno o malo, afortunado, desafortunado, placentero o displacentero o desagradable. Todas estas cosas que percibimos no es otra cosa que la manifestación ilusoria de la mente. Tenemos una tendencia muy fuerte de pensar que todo lo que experimentamos está allá afuera y está separado de la mente. Es ajeno a la mente, digamos. Pero si investigamos, reconocemos que de hecho, todas estas cosas, que la esencia de nuestra experiencia se resume a la mente. Entonces tenemos que decidir que esto es el caso de manera inequívoca. Tini tsigang nipa digi kare tingyo resana ta rinpa nipa di tingyo re. Rinpa nipa di kare resana chigi yul dinzu semge namchul yinba maase dende nyamsu nyongkengi sem korangi ngo di kandire do sene taje tang yongdu deyang tini ibdang kado la soba din dimen dang de maung la soba kando yang zugsa meba chik yinba yondu ani sem korang ya rangshin meba tenla pap go re songa dedi nga zo tawe rinba nipa di songa re. El segundo punto
es que todos estos, ya vimos primero que todos los fenómenos que experimentamos son manifestaciones ilusorias de la mente, pero en el segundo punto em, ponemos nuestra atención en la mente, digamos, ¿quién experimenta todos estos fenómenos? Investigamos la naturaleza de esta mente que es aquello que experimenta. Y nos damos cuenta que la mente carece de características. Por ejemplo, no tiene color, no tiene forma, no tiene ninguna base que podamos decir esto es pasado, esto es presente, esto es futuro. No podemos decir aquí está el que experimenta, ¿no? Y como no podemos señalarlo, no se encuentra en ningún lado, tenemos que llegar a la conclusión de que la mente justo carece de esencia, carece de naturaleza, digamos, está en esencia, no existe de manera inherente. 다 숨바 되게 되니 동신 마가 지양 나와 대세 되게 다 된대기 낭데 힌기 셈데당 낭나 최규 메킹기 동바 니버대양 홉스타디 갈바다버지 요르데 dengi ngola galke mare sungjuk re senenda tembare ini sungjuk to tena papa sungor dan nang de hingi sem nangwa jorwa nangwa de dang de nanggen korangi ngola chaong de kapsula rashi matu be tongba jorwa de nyebodi ngazu hobs sambo tayong de gaba da bochdo ba chigdi yebechu chigdi mebechu so da bochung do ba ta ine yang nilugla de nyebodi galge mares nang shindu tongba imba kan shila tong shindu nangwa re se di tordina ani sumbadi tendeke nangdong de yang sungju la tela papko kre sumbare. El tercer punto corresponde a la tercera línea que dice, vacua y sin embargo incesante toma cualquier apariencia. Tenemos este aspecto de la mente que se manifiesta, ¿no? Que crea apariencia o que tiene una apariencia. Pero cuando buscamos a la mente que experimenta como la naturaleza de aquello que aparece, nos damos cuenta de que no tiene naturaleza, que es esencialmente no existente. Al inicio, puede parecer que estas dos cosas, por un lado las apariencias y por el otro lado la vacuidad, parecen contradictorias. Parecen una paradoja, ¿no? Que no podrían significar lo mismo o apuntar hacia lo mismo. Pensamos que la mente existe, pero o sea, esta dualidad parece una contradicción. La naturaleza de esta vacuidad y esta apariencia es una unidad, de hecho. Aparece y sin embargo es vacua y sin embargo se manifiesta. Y esta tercera línea justo habla de esta unidad, de esta unión, de esta inseparabilidad de estos dos aspectos. Nos ayuda a desarrollar certeza respecto a esta unidad de vacuidad y apariencia. 다더니 지강 타마디 다 덴데기 ngaranzu tawirimba nangwa semimba tajejene taje sem rangshi matupa taje dendeki dini nangwa tang rangshi matupa nyibudeyang denla gawa mayimba songju do yimba di ani ngazu
teba samba gomba la sobe ke koni komji chebe toni rodo chone ngishe ji ke ko re sene shiba de sumpare. Y la última línea dice que habiéndola examinado bien, puedo yo esclarecer el fundamento. Entonces, estos pasos indican cómo desarrollamos certeza en esta perspectiva. Primero, nos enfocamos en entender que todos los fenómenos que experimentamos son manifestaciones ilusorias de la mente. Después investigamos la naturaleza de esta mente y nos damos cuenta que es vacua, que carece de una existencia inherente. Y el tercer punto, entonces, es que tenemos este aspecto de apariencia y este aspecto de vacuidad, y estas dos son inseparables, no se contradicen, son justo indivisibles, son una unidad. Estas ayudan a esclarecer nuestras dudas y a dejar de hacer proyectar cosas que no son. ¿No? Primero las entendemos, después meditamos en ellas y así desarrollamos o cultivamos esta certeza en la perspectiva de cómo son las cosas. El aspecto de unidad de nuestras mentes, esta unidad de la apariencia y la vacuidad, o la luminosidad y la vacuidad, solo para dar una idea, si honestamente, siendo imparcial, revisamos cuál es la naturaleza de nuestra mente, cuando tratamos de investigar qué es, dónde está, no encontramos nada que podamos señalar y decir aquí está, ¿no? Es esto. Y este es el aspecto vacuo de nuestras mentes. Al mismo tiempo, si te preguntas, ¿no hay nada ahí? ¿Es una nada? No, sabemos que hay algo. Hay algo que conoce, que experimenta. Y este es el aspecto luminoso de nuestra mente. El aspecto del despliegue, digamos, el aspecto que se manifiesta. No necesitamos utilizar mucha lógica, ¿no? Mucha intelectualidad. Si observamos en nuestra mente, no podemos determinar exactamente qué es, ¿no? Cuánto pesa, cuánto mide, yo qué sé. Pero al mismo tiempo no podemos negar que hay algo ahí. No podemos decir aquí no hay nada. Y por eso eh, es que son una unidad. No hay nada que podamos señalar y al mismo tiempo no podemos decir que no hay nada.
Entonces, todo se resume en estos 3 puntos. Las apariencias son la mente es vacua y esto es una unidad. Estos 2 aspectos son indivisibles, inseparables. Esa es la manera común o general en la cual la perspectiva se determina en el Mahayana. Es la estructura o digamos son las etapas que utilizamos para determinar la perspectiva. Y esto fue respecto a determinar cuál es la perspectiva. Cuando hablamos de práctica, de familiarizarnos, ¿qué métodos utilicemos? Va a depender de nuestra capacidad, de nuestros gustos, de nuestras propensiones. Tal vez algunos quieran progresar de manera gradual en el sendero. Otros tal vez prefieran ir directo a las enseñanzas de la mente. Para algunos tal vez ir directo a esta idea de que todas las apariencias son mente, ¿no? O reflexionar acerca del aspecto vacuo, ¿no? Y a lo mejor para otros es más fácil ir directo al aspecto de la unidad. Definitivamente tenemos que practicar de la manera en la cual se sienta que es la mejor para nosotras. Esa es la manera en la cual debemos meditar. 다더니 먼저 지당 림바제 바이나 림바디 디숨디 당보 나왔음 좋다죠 니바 두슨 로고거 Pero cuando lo hacemos de manera gradual, tenemos que seguir esta secuencia, tienen un orden. Primero vemos que las apariencias son mente, después que la mente es vacua y después que estas son una unidad. Estos son los 3 pasos en este orden que tenemos que seguir. 다디 따와든지라 하장 윤유바 전부 열어 빼나 알한수 미세나라 강에 망보지 태용괴 대차 셰당 아자 타도 텐세 망체바지 시작 가발 때는 연구였으나 나와 셈이 방어 마시는 연구를 데니 나와 셈이 임바디 ngosena nyomongba mangbojigrwa shiragi dini nyongro drea dang dega nanshingi dini ngaransu namgyu nganzu injikela ina jik sense of feeling out of control sigrwa di yongye de yang dini nawa semi yimba dili ngozin je ma to ba chidang gomri je ma chu bar dini chungwar nawa semi yimba la di zu ngo chweni gomri je ba ina 대도 다 가르모 가르차고 있는 양 당아주 가르서 그래 있는지 is under the control say 되게 댕질래 그래 가르스나 ultimately it's up to you say 좀 그러 봐 디디 뺀네 받쳐 보시라요 되라 Cuando hablamos de la perspectiva, cada uno de estos elementos son muy poderosos, son muy potentes. Por ejemplo, en nuestras vidas cotidianas, si nos damos cuenta que tenemos muchos problemas, muchas dificultades, y estas dificultades nos damos cuenta, ¿no? Que se basan en las aflicciones, en el apego, en la aversión, en la ignorancia, el no entender las cosas, en los sentimientos de competitividad, de envidia. Todos estos estados mentales afligidos nos crean muchas dificultades y muchos problemas. ¿Y por qué es esto? La mayoría de nuestros problemas se deben a que no reconocemos a que las apariencias son la mente. Justo porque no reconocemos esto, que todas las apariencias son mente, que tenemos
esta estas aflicciones y experimentamos todos estos problemas. Pero si reconocemos que todas las apariencias son la mente, es fácil ver cómo las aflicciones se reducen, nuestros problemas disminuyen. Para muchos de nosotros, tenemos esta sensación de que no estamos en control. Sentimos que las cosas se salen de nuestras manos, están fuera de nuestro control. Y esto es justo porque no reconocemos todas estas experiencias, que la raíz de todas estas experiencias es nuestra propia mente. Pero si reconocemos que todo lo que experimentamos, todas las apariencias que percibimos, su raíz está en nuestra mente y nos familiarizamos con este hecho, cuando surjan aflicciones intensas, vamos a entender que depende de nosotros, porque la raíz de todo esto está en nuestra propia mente. Vamos a sentir confianza de que las cosas están en nuestras manos, de que tenemos control respecto a cómo experimentamos, ¿no? Todo respecto a lo que sucede en nuestra mente. Esto es algo extremadamente poderoso, esta noción de que todas las apariencias son la mente. 나와 심수 뭐 마셔 버들라 ngaran su kin dedu gi nyawa chasang de halam ji chini yung ge yoba ta chila zu zu ye chira ba de samlo shu chu me de ji de kran ka du ne ya you're always a passenger ta nawa semin ba di to zo samlo ta ne ngi shi ke to ba na de ni 그래서 그래. 먼저 이제 you become a captain of the ship, ¿verdad? Yeah. Cuando no reconocemos que todo lo que aparece, todo lo que percibimos, todo lo que experimentamos no es nuestra mente. Perdón, cuando no reconocemos que es nuestra mente, sentimos, ¿no?, que todo esto viene de fuera de nosotros, ¿no? Y nos afecta. Es como si solo fuéramos pasajeros en este viaje, no tuviéramos ningún control. Pero cuando cultivamos la certeza de que todo lo que experimentamos, su raíz está en nuestra mente, nos convertimos en el capitán del barco, ¿no? Recuperamos el control, ya no somos el pasajero. 내가 나시 nganzu ngaranzu dungen dang kangen te yong de kasu kap mangbujila ngaranzu la out of control dang kariso gorwe gyurje tangju me baji takpa da baji dene chowa shuk chumbo jile budo ba ta denzu yang nawa semi ba hakona nganzu ki che mangbuji gywa lelabujin tangdo kore ba kerangi tasu 통조지 gywa tangbaina 아니 gywa 첨부지 탭도 그래 디운디 가서 계랑라지 출라 gywa 땅에게 니바 첨부지 nga라여 삼비게 된데게 컨피던스 용 그래 Cuando experimentamos tantas dificultades, problemas, sufrimiento, la mayoría de las veces sentimos que las cosas están fuera de nuestro control. También tenemos la sensación de que las cosas no van a cambiar, ¿no? Sentimos que todo es muy rígido, muy sólido, ¿no? Las cosas son así y no van a cambiar. Tenemos ese sentimiento. Pero si reconocemos que todas nuestras experiencias, la raíz de todas nuestras experiencias se encuentra en nuestra mente, las cosas se vuelven más fáciles, se vuelven más flexibles.
Y es a través del cultivo de esta perspectiva, de cómo vemos las cosas, cómo percibimos nuestra realidad. La manera en la cual vemos las cosas tiene una influencia profunda en nosotros. Si generamos esta confianza de que sí, todo depende de la mente, sentimos que hay flexibilidad, las cosas pueden cambiar, que existe esta posibilidad, ¿no? Que podemos afectar nuestra experiencia. 다 단단 안수 나와 세미 바 하마거나 ngaranzu ki mise sedi peshana ta projector dang screen le peshana ngazu mise di projector da warwa rawa yo mare da mende shar yung gorwa nawa semi ba ha kona you're not a screen you become a projector karangi remove kare shar ki me sedi gyo tang chogro wa di screen la di wangcha de yo marwa projector la yo wa Mientras no reconozcamos que todo lo que experimentamos es esencialmente en nuestra mente, mientras no tengamos certeza en esto, nuestra vida se va a sentir como una pantalla en la cual surgen cosas y no tenemos ningún control de qué es lo que aparece ahí, ¿no? Simplemente distintas cosas se manifiestan y no podemos hacer nada al respecto. Pero si reconocemos que todas las apariencias vienen de nuestra mente, ya no somos la pantalla y nos damos cuenta que somos el proyector, porque el proyector justo es el que tiene la habilidad de generar todas estas apariencias que terminamos percibiendo. Una vez que hacemos esto, ganamos la habilidad de cambiar o modificar lo que se está proyectando. teni ngazu nangba sanje peke nani da chue kapsula le gyumde de la yiche che ko gre se di mangbo ji sungre le gyumde la yima yiche ma je na teni chue ki tsawa yo mare se mangbo sungre ta ngazu ngondo da nyamlen de che be kapsula deyang ti zo lamsang yiche ke khapo yore ine yang ta nawa thamje semre sha sem dang laso beki sem zo je beki gyugin la teni ngarang nywa chowa thamji de jungsha bare sha se ji soso ge seba ha go yong de legume de se de an dini ngishi ke je cha ro En la tradición budista se enfatiza la importancia del karma, la causa y el efecto. Karma, que es esencialmente este proceso, ¿no?, de causa y efecto. Y requerimos como practicantes budistas confiar en que esto es un proceso, que esto existe, el karma, la causa y el efecto. Esta es la base del Dharma, ¿no? Y si no creemos en esto, no podemos, ¿no? No podemos llamarnos budistas casi. Es parte esencial de las preliminares. Es una de las nociones principales del budismo. Es uno de los 4 pensamientos que orientan a la mente. Pero al inicio es difícil desarrollar confianza en esta idea de la karma, la causa y el efecto. Pero cuando nos familiarizamos con esta noción, con la noción, perdón, de que todas las apariencias son nuestra mente, nos damos cuenta de que la mente es la protagonista en el punto de generar nuestras experiencias. La mente es la principal responsable de nuestras experiencias. Y justo por esto, la mente es la protagonista en este proceso de karma, causa y efecto. Y cuando confiamos en esto, se vuelve más fácil confiar y creer en el karma.
라서 나딩에 가르치니 또서 쉬인스나 당아주 따베르마 숨이라와 숨이에 benangni ngaranzo keta kochuksa dawati dangbodin kochuko gore nawa tamje semre seedela ti shira kali khabo yomare ngaranzo to joji introspection dawo analytical meditation dawo jebainarwa susu nyongwala jabani sebu she to gore deni di she na chögi zawa mangbo ji dinangla changdege yobatang ane sosola yan to joji self esteem dia 야게 그래. 되니 추 룹투사 말에 삼백이 빼다 상제 고방 톱세에 빼 깔레 커버 인사를 삼백이 가르쳐 그래. 셈 shum바죠 봐. 안돼야 오다 나랑지 투사 나랑나 투구도 셈레샤다 셈들의 규주지 땅나 봐. 어즈 용사를 삼백이 confident 당 셈슈지야. 디니께 용도디 내가 전부지 찾아야 그래. 디제는 당에 디스 슈바이. ¿Por qué es esto importante? Mencionamos estos 3 pasos que necesitamos para establecer la perspectiva. Y necesitamos comenzar en el primero, que es que todas las apariencias son manifestaciones de la mente. Y esto no es algo tan difícil de creer, ¿no? Con un poco de meditación analítica y un poco de introspección, esto se esclarece de manera rápida, ¿no? Así son las cosas. Todas las apariencias, ¿no?, tienen un componente enorme de nuestra mente, pues la manera en la que percibimos las cosas, ¿no? Y así establecemos la raíz del Dharma. Esto resume muchas creencias fundamentales o puntos esenciales del Dharma, cruciales que tenemos que entender. Nos da cierto tipo de autoestima, ¿no? Nos volvemos más resilientes cuando entendemos que todas las apariencias son la mente. Y para muchos de nosotros, la idea de obtener el perfecto despertar nos parece muy lejana, parece demasiado difícil para nosotros. Y esta idea tal vez nos desanime, nos deprima. Pero justo esto debe de eliminar estos malentendidos, porque al final de cuentas esto pone las riendas, ¿no?, de nuestro progreso en nuestras manos, porque toda la raíz de todo está en nuestra mente. Y entonces nosotros podemos cambiar la manera en la cual nuestra mente funciona, cómo percibe, y con base en esto obtener el resultado, el perfecto despertar. Y por eso considero importantísimo enfatizar este punto. Even to become a Incluso para ser Nangpas genuinos, y Nangpa es la palabra tibetana para budista, y es aquel que observa hacia adentro. Necesitamos esta perspectiva. Porque cuando decimos Nangpa, alguien que mira hacia el interior, es la persona que entiende y cree que la felicidad, el sufrimiento, las causas de la felicidad y las causas del sufrimiento, todo lo que aparece, todo lo que se manifiesta, ¿no?, se basa en la mente. Aquel que entiende esto, alguien que lo cree, se le llama Nangpa. pena ta khazang azu dile peshuro ba thada duzing sheba la pesha tu ngaran su thakta duzing sheba di jikpa tham je de khawane chungware na dul se ji dengi tengdo meba khan shigla le se shakwa yimba ngo ma she yong de kapsula
마릭바 될 때니 아니 녀라 차상의 중성을 봐. 다디 직바 디파마르 제발라 곰바 당보디 가르레스나 줄디 nge sem gi swe sha pare ma to sem le lo su gyo be gi dul se ji min du se ji da nga zu di ngo she ko do wa El ejemplo de la serpiente y la soga. Este ejemplo se basa en pensar que hay una serpiente donde hay solo una soga. Hay una mente que proyecta una serpiente cuando solo hay una soga. Y a pesar de que no hay una serpiente para nada, la mente la proyecta. Y al no reconocer que esto es un error, debido a la confusión, debido a la ignorancia, esta mente con ideas equivocadas, ¿no? Genera miedo, ¿no? Tiene miedo de que haya una serpiente, cuando en realidad no hay nada que temer, solo hay una soga. Para eliminar este miedo, lo primero que tenemos que hacer es reconocer y entender que la serpiente era una proyección de la mente, no era imaginaria. No nos damos cuenta de esto. La serpiente no era otra cosa que la mente. Era solo una proyección de mi mente. Esto es lo primero que tenemos que reconocer. Tenemos que generar esta certeza. Nunca hubo una serpiente aquí, solo fue una proyección. pena nganzo ni ki khu ne ni lam du ja ten yong wa do ni se ba tang lam sang dunga tham je ti la du ga wa ni nye be ring la dunga mang bu nyong ga wa da di ni nye dang ni se nye ki dunga de khare chen chig la dunga jong ba re chig la dunga la pa re sa na 믹스이 개바 가야요 말봐 개바디 가르레스나 니 녜베 값술라 니디 나와디 세미 먹어 마셔 봐래 제장 동안 먹고 싶은 것도 와니 세마타도 아니 대답을 최디 셈기 남조 이마 잠래 타디도 매바질라 세보 ngotö 용디 동안 찾아 거라 라로도 와 딱 한달 니 녜베 값을 동안 중화당 니 세베 값을 동안 마중화 니가디 투사 시절에 가와 토그레스나 나와 세미인방어 마트인 바당 처바니 그 발로 두고 와 Si consideramos los sueños, digamos que nos dormimos y entonces tenemos una pesadilla y esta pesadilla nos causa mucho miedo. Una vez que nos despertamos, todo se desvanece. El miedo, la pesadilla, todo lo que nos aterrorizaba se esfuma. Y el sufrimiento asociado con esto también se esfuma. Pero mientras estemos dentro de la pesadilla, experimentamos este sufrimiento. Cuando nos despertamos se esfuma. ¿Hay una diferencia entre estas dos cosas? Realmente no. La única diferencia entre estos dos estados mentales es que en uno no reconocías que era un sueño y en el otro, una vez que te despiertas, sabes que estabas soñando. Una vez que te despiertas, te das cuenta de que solo era una proyección de tu mente. Todo fue imaginario, mentalmente creado. Y cuando te das cuenta de esto, solo estaba soñando, ¿no? Este sufrimiento ya no tiene ninguna base, ningún fundamento y se esfuma. Y el sufrimiento que experimentamos mientras soñamos
Y la ausencia de este sufrimiento, cuando despertamos, ¿cuál es su base fundamental? La mente. Todo se basa en la mente y en el reconocimiento de qué es la mente. Tindu dang anzu korwa dang nyangde sekende yang rik dang marik iki chudul zamji mato chigi bet ko chigi korwa sedu karbo dabo chigi mari nakpo dabo chigi nyangde sedu kabo dabo tindi chigi mikse saja shimba dabo tindi samdo ka tangyu yo mare slabare. De la misma manera, samsara y nirvana. La diferencia entre el samsara y el nirvana es la diferencia entre reconocer o no reconocer, darnos cuenta o no darnos cuenta, o el conocer y la ignorancia. Es a través de el darnos cuenta, ¿no? De si hay un reconocimiento o no, de que todas las experiencias que tenemos, todas esas experiencias, no es que el samsara sea fundamentalmente malo, no es que sea un lugar desafortunado, no es que sea algo malo, ni que el nirvana sea algo bueno. No es que uno es un lugar bueno y el otro es un lugar malo. Toda la diferencia está en si se reconoce o no. Pena minyi nyamdo yongde bache sacha chigla. Teni mi cheki thakpa yinba ngoshe ni chigda kaya ma je bache. Mi cheki mongbe wangi thakpa yinba ngoma she ni dulu thong yongdu jida ngana shu chungba kye yongdu ta gari chini kebar chunga rasina pakele chue nyi yo marwa. Chue thakpa rang rawa. Keba kaya yo mare yulgi ngoni. Yine ya yuldi la yulchin logi 아니 타과 임바 ngoshe당 마시 타과 임바 드다다 마달았다 온데 sama 찍들라 네바 첨부 시부지 중소래 찍들라 네바 자네 마중 바래 시직와 시직 임바라 또다 마도 세데 툴다 릭다 마릭 세데 덴데게 개발두고 예송 바래 당가난주 고와다 냥데 지 툴줄 세야 Por ejemplo, dos personas y se encuentran en el mismo lugar. Se encuentran en la misma habitación y una percibe que ahí hay una soga. Ve la soga y no siente ningún miedo. Por otro lado, la otra persona no sabe cómo son las cosas, no reconoce la realidad, no ve una soga, sino que le proyecta una serpiente. Y porque percibe una serpiente es que está aterrorizada. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos personas? No es que estén viendo cosas distintas, no, están en el mismo lugar viendo los mismos objetos. Es el mismo objeto el que están percibiendo. Sin embargo, la mente que percibe los objetos los percibe de manera distinta. Uno lo reconoce por lo que es y el otro se confunde y no lo reconoce por lo que es. Uno no está realizando ninguna proyección y el otro está realizando una proyección. Y en consecuencia, uno no se siente amenazado, no siente miedo, y el otro se siente amenazado y está atemorizado, a pesar de que están percibiendo el mismo objeto. La única diferencia radica en su experiencia subjetiva, entre el darse cuenta versus no darse cuenta, reconocimiento y no reconocimiento. Por eso se dice que las apariencias del samsara y el nirvana son manifestaciones, son el despliegue de la mente. Por eso, las experiencias son manifestaciones. Ta dinsu ngarang zu du sujik susula taje tangwaye na lela bore kale yo mare nawa semre se de pena gyumse mangbo yore da chedang zu shungge na la rikwa semzamba ki
dupte kapsula ripa shira gyachumbo mangu sungyo ina yang ta nga zu namgyu ji go debo jina so so nyongwa la jawa ina pena zambu ning dinang ni yuldang yulje rawa yuldang yulje ni yebe na ni karire do sene samdang yong ta jidang tinde yimba yindu niga re de ina yang gyaju gubju di zo yujin rang sugu do wa rawa pena zambu ling dinang la 약쇼 가르레 닝지쇼 가르레 칼라 신부디 가르레 세디 지과 용구 믿어봐 봐 잠벌링 나라 다 맨다 요래 가시게 까르보데 약보레세 가시데 나고데 약보레세 가시데 수부링부디 약 가시데 약과 닝제버레세 가시데 샤가모 닝제버세 그러와 때문에 저는 아주 차상 미래 도와 릭두 카가니 말아와 지과 용고해다 그러와 때 용구 믿어봐 땅 아주 잠벌링 나라 쪼바 방법 용해 때 김선jel라더니 용고 그러와 소소소소 통낭데 덴바 임바직 때 디소소게 셈게 쇠샤고 하마고 데니 소소게 덴바 통만 난싱이 미 차상게 데랑 통고 그래서 되는 우주 잡용 거라 와 베나 가시게 따두빙원에 살모당바에 디 약보레 디 상보레 다 점블링다 파샤 나나서 남미직 나나 살모당바에네 요라 망보데 가와니 차게도 세나 라와 지기 디 약보통 지기 파조 약보통 다 데니 그 따와디 마틴 용바 갑슬라 데네 라와 아주 우주 개거라 와 아니 penang azu jik sagyu thongyula sambatang wa ina ya khashege azu nepali tawa ina ta khachawe shibu ji sago go ape shimbure dingge ro ba ya khashege ta tende sane ta kain so la dubu dang ne sene chowa yong se ro ba de azu da yong ba kapsne ya nupcha jaga dun so kopi khabo khagyang thun ta de one da ne khoran self torture resha ding ro ba tende kharichin thun ya khoran thunge medi khoya shimburo ji so ro ba de azu beba ge ta be jain se ge mar luk chalung thung ge de one chena de 자이 말라 말루게 살롱에서 요 말아봐 피켄자 버려봐 얘는 안주게 자통 거여봐 다 대단 대송의 삼도 망부지도 삼도 스타용도 나와 셈레 세데다 소소게 셈게 땡돌라 가래게 마샤데 슉침버 샤도 대랑 덴바레 세지 차용도 봐 Este punto es fácil de aceptar para nosotros. Hay muchas razones por las cuales podemos decir que todas nuestras experiencias se basan en la mente, porque tenemos nuestra experiencia subjetiva. Hay muchas razones por las cuales este es el caso. Dentro de la filosofía budista encontramos tantas escrituras, tantos razonamientos dentro de las escrituras que explican esto. Por ejemplo, la escuela Chittamatra enfatiza particularmente esta idea de que todo es la mente. Sin embargo, la experiencia que tenemos nosotros como ser humano ordinario, cuando vemos el mundo, podemos decir que está construido de dos cosas. Casi podríamos clasificarlo en lo que es objetivo y lo que es subjetivo. Y sentimos que los dos son aspectos, factores de la manera en la cual la gente experimenta el mundo. Pero en realidad podemos decir que la experiencia subjetiva de los individuos define cómo ven el mundo, cómo lo perciben. ¿Por qué nos damos cuenta de que esto es así? Piensan, por ejemplo, cada persona piensa distinto de qué es lo mejor, qué es lo más hermoso, qué es lo más sabroso. A algunos les gusta más el blanco, a otros les gusta el negro. Algunos piensan que es mejor ser delgado, otros piensan que es mejor tener más peso. Algunos. Cada quien tiene ideas distintas de qué es mejor en este mundo. Cómo se distingue lo bueno y lo malo, ¿no? Y mucho de esto está influenciado por nuestra cultura, ¿no? Cómo percibimos las cosas, qué encontramos, qué nos parece importante, qué no nos parece importante, ¿no? Todo esto en base o en parte se basa en nuestra cultura, ¿no? En la sociedad en la que crecimos. Y hay muchas discrepancias, ¿no? Entre las culturas, entre qué es lo importante, qué es lo hermoso, qué es lo bueno. Pero normalmente pensamos que nuestra perspectiva es la correcta,
¿no? Lo que a mí me parece mejor es lo mejor. Lo que a mí me parece hermoso es hermoso, ¿no? Nos aferramos a esta idea y nos cuesta trabajo ponernos en los zapatos de los demás, ¿no? Porque estamos muy aferrados a nuestra propia perspectiva. Pensamos que esta es la verdadera. Por ejemplo, su familia. Hay tantas dificultades normalmente que surgen en la familia, tantas discusiones que suceden por puntos de vista completamente distintos. Es difícil ponernos en los zapatos de los demás, ¿no? Y no podemos compartir nuestra experiencia subjetiva de los demás, con los demás, perdón. Por ejemplo, en Nepal o en México nos encanta la comida picante, pero cuando viene un extranjero y prueba la comida picante, piensa que se va a envenenar, ¿no? Que se va a morir del chile, ¿no? Porque para ellos la buena comida no es picante, ¿no? Tienen una idea muy completa de lo que es sabroso. En otros países piensan que el café amargo es el mejor. Y otras personas dicen, te estás torturando con esto. ¿Cómo te puedes tomar esto, no? Es amarguísimo, ¿no? ¿Y qué hacen los tibetanos, por ejemplo? Le echan mantequilla y sal al té. Para otras personas eso ni siquiera es un té, ¿no? Pero para los tibetanos, preparar una buena taza de té incluye mantequilla y sal. Entonces, bueno, toda nuestra experiencia se basa en nuestra mente. Nuestra experiencia es subjetiva. Nuestros patrones habituales, nuestra psicología, no define lo que pensamos que está bien. Ta dordina ngui nesu la susu ki sem ki tendu la bakcha kare shuk chumba shadu di ani chilo la shani thong yung gorwa rangnang di yur la shar yung gorwa rede ine yang ngaran su ki di ha mago yung de kapsula di ngarang ki bakcha ki wang ki sue sha pare sini namdi kyune samlo kog mara yul khoran rangon ni ngone re sam yung de ta ani dini tul du gore. Podemos decir que la realidad se basa en la mente. ¿Y cuáles son los patrones habituales más intensos respecto a la mente? ¿Cuáles son nuestros hábitos mentales más poderosos? Eso es lo que le proyectamos al mundo de manera individual. Con base en estos patrones habituales que proyectamos al mundo, esto es lo que vemos. Esto es lo que percibimos en el mundo. La realidad objetiva son apariencias definidas por nuestros hábitos mentales más intensos, más poderosos. Pero no nos damos cuenta de esto, ¿no? No decimos, sí, otra vez aquí están estos hábitos mentales haciéndome ver la realidad de esta manera. No pensamos así normalmente. Y es porque no reconocemos esto, que estamos confundidos. Dinde da pena de la chupaba kanche na ngi tula dus tabe kapsula phage la chujik du samgere mato jeki nga mi yimba dang ngi semgi tengdo la chu thonge ki basha sha la tini jung shani ni phage di chu thong bare sene ngi kyune samlo korang ko marwa yul korang chure yul korang ge chu dup da bara den nashin jine gise delada
지 키라버지 여봐야나 거기에 들었다베 값보다 가리 통거에나 통거리나 아주 통하나시 통고 말아 봐. 근데 거기에 가리 댕거에서나 파게라다 지 페나지 다 가리 통거에나 지 통용데 디 코란디레 댕거에 마도 지 나이 키 마송자 아니 네 키기 나는 샤시 바샤데 샤니 율다랑 아주 손에 삼고 거거 말해. 다디 마코 용배 값을라다 약쇼딜라 키르케제 시에 매바는데 아주 유튜브 도구입니다 와. 다 그새 키르케제 시에 여봐야나 아주 유튜브 식 좀 보시고 도로 그래. Por ejemplo, cuando un ser humano percibe agua, ve el agua, ¿no? Piensan que lo que están percibiendo es agua. Por otro lado, si traen a un animal, ¿qué ve el animal? Es difícil saber cómo perciben los perros, por ejemplo. Nosotros como seres humanos, ¿no? Tenemos ciertas ideas, ¿no? Debido a nuestra educación, a nuestra cultura, de qué es el agua. Pero no sabemos cómo lo perciben los animales. Y el perro no está pensando, como yo soy un perro, mis patrones habituales están percibiendo esto que tengo enfrente como agua, ¿no? Simplemente estamos acostumbrados a percibir agua y pensar agua, ¿no? ¿No? Si pudiéramos hablar con los perros, no nos pondremos de acuerdo de qué es lo que estamos percibiendo, ¿no? Afortunadamente los perros no hablan, así que nos ahorramos muchas discusiones. Si al perro le da sed, le ofrecemos agua, se la toma y listo. 라소 다 드링 돌드나 따와텐라 파비게 렘바디 숨예베 나네 당보디 있더니 전남 담제 셈기 남줄 때 스네다 나와 셈이바 텐라 팝니 니셰게디 내가 전부지 차디겨레 김세 망버질했더니 땡 데라당 아주 삼로다니 ngwelin 당보 고발레 되니 뇽와 되니 데로 검지 지용도 아니 갈라강삼지니 되니 야로 두그래 다디 약쇼지데 가르레스나 나와 셈이 하거나 단당 아주 망체와기 irresponsible practitioner 더 차티거 아주 가디에는 지 blame 제사지 고도와 when something goes wrong 디 차게 말해 En resumen, estamos hablando de cómo esclarecer o establecer la perspectiva. Vimos que hay 3 pasos que son necesarios. El primero es que necesitamos reconocer que todos los fenómenos, todas las apariencias no son sino manifestaciones ilusorias de la mente. ¿No? Esto se explica en el primer verso, en la primera línea, perdón, del 9º verso. Es importante que generemos confianza al respecto de esto, que establezcamos que esto es creíble y al final que este es el caso, ¿no? Que generemos una experiencia directa que confirme esto, que esto es verdad. Y si de verdad generamos confianza y entendemos qué es lo que esto significa, que todos los fenómenos, todas las apariencias no son sino la mente, esto va a hacer que nos volvamos practicantes budistas responsables. Porque tendemos a ser practicantes budistas irresponsables. Tendemos a culpar a los demás por nuestras dificultades. Siempre ponemos la culpa en otro lado, ¿no? Apuntamos el dedo.
cada vez que experimentamos un sufrimiento. Pero si generamos confianza en este punto, nos vamos a volver practicantes budistas responsables. Janju semjo rimbo je mage panam ke gyore je ke ba nyam bara me ba yang gong gondo pel sho